Hola trader, en este vídeo continuamos la serie que tiene por fin averiguar cuál es la mejor IA para programar estrategias de trading para MetaTrader 5. Y hoy es el turno de la IA de Google, Gemini. En vídeos anteriores ya vimos ChatGPT 4o, así como ChatGPT o3 y también DeepSeek versión 3 y DeepSeek R1. Y como bien digo, ahora le toca a Google. Y este es un vídeo que la verdad me hace bastante ilusión hacer porque hace ya mucho tiempo que no pruebo Gemini y no sé qué tal funcionará. He oído maravillas de esta IA, pero hay que ver qué tal nos funciona en el contexto de MetaTrader 5 del lenguaje de programación MQL5. Ahora, este vídeo, como bien digo, es parte de una serie más amplia y esta serie empieza con el vídeo sobre ChatGPT 4o en el que programamos una estrategia, un bot de trading con ChatGPT 4o. Si no has visto todos estos vídeos y especialmente el primero de la serie, te recomiendo que lo veas, ya que así vas a entender mucho más qué es lo que estamos haciendo aquí, la estrategia que programamos y todo, aunque ahora lo veremos muy brevemente. Muy bien, pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Si te interesa, quédate, lo vemos enseguida. Estoy ya en la plataforma de Gemini y aquí tenemos los diferentes modelos que tiene esta IA. Tenemos el Gemini 2.0 Flash para obtener ayuda en tu día a día. No sé si esta será la versión, el modelo más adecuado para lo que nosotros queremos hacer. Parece que es la que hay por defecto. Luego tenemos la 2.0 Flash Thinking Experimental, ideal para razonamientos de múltiples pasos. Posiblemente sea el modelo de razonamiento que tiene Gemini. Y luego tenemos aquí una versión experimental que es con aplicaciones, que es un modelo de razonamiento aplicado a YouTube Maps y la búsqueda, a Google Search. Bueno, pues esta de aquí desde luego no parece que sea la que tengamos que usar y utilizaremos esta de aquí y si esta funciona bastante bien, entonces en otro vídeo ya utilizaremos esta para ver si nos hace un perfecto. Pues vamos a empezar utilizando esta y vamos a irnos al prompt, la versión 2.0 Flash. El prompt lo tengo aquí en este Word. Este es el prompt que le hemos estado dando a todas las IAs y es importante que seamos consistentes, que siempre demos el mismo prompt, ya que esto nos va a permitir poder comparar una IA con otra. Si a esta le doy un prompt diferente, ya no podré compararla y entonces todo lo que estoy haciendo pues, no serviría de nada. Aquí el objetivo, como te digo, es averiguar qué IA programa mejor. Muy bien, pues copiamos este prompt, se lo damos a Gemini y adelante. No lo he mencionado antes, pero esta es una estrategia de reversión a la media que utiliza unas bandas de Bollinger. En principio debe de vender cuando el precio cierra por encima de la banda superior y debe de cerrar esas ventas cuando el precio cruza la media central hacia abajo. Por otro lado, abrirá compras cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior y cerrará esas compras cuando el precio cierra por encima de la banda central. Esto se ve mucho más claro cuando veamos el bot en backtesting. Muy bien, pues ya ha programado la estrategia, ha ido muy rápido, ¿vale? Ha ido, como bien dice aquí el nombre, en un flash. Vamos a hacer como siempre, vamos a copiarla, nos la llevamos al entorno de desarrollo, creamos el bot y la pegamos ahí tal cual y ahí ya corregimos errores. Si nos venimos aquí abajo, aquí nos está explicando el código. Bueno, está utilizando la librería ctrade, como le hemos dicho, la clase ctrade, tiene onInit, onTick, no tiene mala pinta. Aquí está creando las bandas de Bollinger utilizando IMA y E-Standard Deviation. Esto es un poco raro y no estoy seguro de que las bandas de Bollinger se puedan crear así. Tengo mis dudas. Si conoces la respuesta, si eres bien entendido en matemáticas y alguna vez has creado unas bandas de Bollinger utilizando una media móvil y unas desviaciones estándar, déjamelo abajo en comentarios. Pero bueno, ahora lo veremos en el código. Vamos a venirnos aquí y vamos a crear un nuevo asesor experto. Selecciono aquí la carpeta para que ahora me lo sugiera en la ruta, en expertos MQL5 YouTube. Y le voy a poner el nombre GenAI /Gemini. Este era el modelo 2.0 Flash. Pues vamos a ponerle V2 BBMR. Muy bien, siguiente, finalizar. Y ahora aquí vamos a borrar todo esto y aquí vamos a pegar el código que nos ha dado la IA. Vale, he mantenido esta cabecera porque me gusta más, prefiero la mía. Está mejor actualizada que esta de aquí de la IA, que es simplemente un poco plantilla. Y esto de aquí, bueno, pues es la cabecera, lo podemos borrar. Y aquí es donde empieza el bot, digamos.
Muy bien, pues vamos a probar a compilar. Bueno, aquí aún no he compilado y ya estoy viendo errores, ¿vale? Pero bueno, vamos a compilar y a ver qué encontramos. 26 errores. ¡Wow! ¡Qué desastre! La verdad es que ha sido una prueba bastante mala. Esto es un desastre. De todos modos, lo voy a corregir, ¿vale? Creo que ya que estoy haciendo este vídeo para YouTube, pues voy a corregir todo este código y así si tú estás mirando a aprender programación o de programar con IA, pues quizás puedes aprovechar todo esto que vayamos a hacer ahora. Pero bueno, esto no ha ido como pensaba. En principio esto no iba a ser un vídeo de programación, pero creo que va a acabar haciéndose un vídeo de programación porque Gemini ha hecho un auténtico desastre, ¿vale? Muchísimos errores, muchos errores. Vamos a ver cuánto tardamos en corregirlo. Bien, voy a ir de arriba abajo revisando todo porque si no puede ser un poco caos, ¿vale? Quiero verlo todo. Aquí tenemos el objeto de la clase cTrade y aquí tenemos los parámetros de entrada. Únicamente utilizamos unas bandas de Bollinger y las desviaciones a 2.0, ¿vale? Aquí tenemos estas variables globales para almacenar valores de las bandas de Bollinger. Creo que deberíamos de tener unas variables para almacenar manejadores y no me las ha hecho y por eso aquí en OnInit no me ha creado los manejadores. Los manejadores son identificadores únicos de cada indicador y se utilizan después para obtener sus valores. ¿Le pido a la IA que lo haga o lo hago yo? Es que si le pido a la IA que me tenga que hacer todo esto, va a ser muchísimo tiempo. Así que lo voy a hacer yo directamente, ¿vale? Entonces, esto de aquí de momento lo voy a dejar, lo utilizaré después. Y lo que voy a hacer es duplicar esto y ponerle aquí integer, ya que los manejadores son integers. Y para las bandas de Bollinger únicamente necesitamos un manejador, así que bueno, tampoco hace falta duplicarlo. Manejador, bandas de Bollinger, ¿vale? Aquí en OnInit es donde vamos a crear este manejador, entonces vamos a almacenar en Uy, lo he escrito mal. No lo he escrito mal, ¿esto de dónde ha salido? ¿Por qué me lo sugiere? No sé por qué me ha sugerido eso. Manejador, bandas de Bollinger es igual a IBands. Esta es la función que utilizamos para crear su manejador. Aquí le vamos a pasar el símbolo, la time frame, el periodo de las bandas de Bollinger, el shift, 0, las desviaciones también las tenemos como esta variable y el precio aplicado, que price close, me parece que era este. ¿Vale? Ya te digo, este vídeo se ha convertido en un vídeo de programación. Si estás interesado en programar con IA, quédate, creo que te será útil. Y si tú mismo eres programador de MQL5, creo que también te va a ir bien para repasar, incluso aunque ya sepas programar bots. Ya de entrada te digo que esta no es ni de lejos la mejor IA que me he encontrado para programar. Y desde luego, visto lo visto, no la voy a recomendar, ¿vale? Pero creo que es buena iniciativa corregir esto. Creo que te puede ser útil. Muy bien, pues aquí ya tenemos el manejador creado. No voy a poner mucha comprobación de errores ni nada, ¿vale? Quiero ir bastante al grano. Si realmente queréis aprender todo esto bien en detalle y en profundidad, para eso ya tenéis mis cursos de trading algorítmico y MQL5. Bien, aquí tenemos el manejador. Aquí es donde vamos a almacenar los datos, el precio de apertura de la última vela. Guardamos el precio de apertura de la última vela para compararlo con el de la vela actual y cuando sean diferentes sabremos que se ha abierto una nueva vela. Y es solo en ese caso, cuando tenemos una nueva vela, cuando vamos a permitir que el asesor experto busque señales para entrar y cerrar posiciones. De este modo, en primer lugar, no vamos a estar operando cada tick, cada vez que recibimos un nuevo precio en la plataforma, sino únicamente cuando se crea una nueva vela. Y además, pues también hacemos un código mucho más eficiente. Entonces, esto de aquí es incorrecto, ¿vale? No podemos utilizar time 0, esto no existe. Buen desastre. Y lo que hemos de utilizar es IOpen. Con esto podemos obtener el precio de apertura de la vela actual, que es el que queremos. Aquí le pasamos el símbolo. Y aquí le vamos a pasar period current y el shift 0, que es para la vela actual. Entonces, aquí ahora almacenamos el valor de la vela actual. Y si es diferente al que tenemos almacenado aquí, perdón, no si es diferente, me pone si es
inferior. Inferior o igual. Vale, si es inferior o igual, entonces retornamos. ¿Vale? A ver, inferior no debería de ser nunca, porque el tiempo va hacia adelante, no hacia atrás. Y si es igual, entonces significa que ya lo hemos almacenado antes y por lo tanto retornamos. Esto creo que puede funcionar, pero francamente a mí me gusta más poner si es diferente, ¿vale? Y en el caso de que sea diferente, como digo, esto nos va a hacer detener la ejecución del programa aquí y se volverá aquí a esperar un nuevo tick de la plataforma. Y si no es diferente y es idéntico, no, lo he hecho al revés. Si es idéntico, entonces es cuando retornamos, ¿vale? Y si no es idéntico, entonces es cuando lo asignamos. Es entonces cuando tendremos una nueva vela. Dicho de nuevo, si el tiempo que hemos almacenado se corresponde, es decir, si el tiempo que hemos almacenado en esta variable de aquí, se corresponde con el de la vela actual, son idénticos, entonces significa que esta vela ya la hemos procesado y retornamos. En caso contrario, continuaremos por aquí y le asignaremos este tiempo de aquí a esta variable. No voy a explicar mucho más, creo no voy a extenderme mucho más porque si no es que esto va a ser larguísimo. Vale, aquí obtenemos el precio de cierre. De nuevo, esta función es incorrecta. Hemos de obtener el precio de cierre de la vela 1, iClose. A ver, lo bueno de Gemini, por lo menos, es que me ha dado la estructura del asesor experto. O sea, solo he de ir corrigiendo código porque usa funciones que no existen o cosas que no existen. Y aquí esto está todo mal. Sí, está todo mal porque está intentando obtener los valores del indicador directamente sin haber creado el manejador. Aquí hemos creado el manejador de las bandas de Bollinger, así que esto fuera, ¿vale? No lo quiero. Y aquí vamos a guardar estos valores, pero me hace falta banda superior anterior. Mira, lo que voy a hacer va a ser convertir esto en arrays, ¿vale? Y así los utilizaré para descargar los datos. Entonces vamos a convertir esto en arrays. Podemos convertirlos en un array en tamaño 1 porque no necesito más. Y aquí, no, esto no me hace falta. Perdón, esto no me hace falta. Lo que vamos a hacer es llamar a copyBuffer, ¿vale? Este código no es muy bueno, no va a tener mucha comprobación de errores, pero debería de funcionar. Le pasamos el manejador de las bandas de Bollinger, el número del buffer, ahora miraremos qué es el buffer 0, la posición para empezar en la 1, queremos el valor de la banda de Bollinger que se corresponde a la vela 1, el conteo necesitamos un valor y el array le vamos a pasar el de la... Ahora hemos de ver aquí cuál le pasamos. Vamos a mirar en esta función. Siempre se me olvidan los buffers, no recuerdo cuál era el 0. El buffer 0 es para la línea base, el 1 para la upper y el 2 para la lower. ¿Vale? Pues el 0 es para la central. El 0 es para la central, así que aquí le pasaremos banda superior, banda central anterior. Banda central anterior. Vale, pues vamos a hacer ahora los otros. El 1 era para la superior y el 2 para la inferior. Banda superior anterior y banda inferior anterior, ¿vale? Muy bien. Esto obviamente ahora está mal porque ahora aquí estamos trabajando con un array o... De hecho, creo que tiene más sentido... Sí, voy a cambiar. Tiene más sentido... No, es igual. Iba a crear unas variables para almacenar estos valores, pero es que realmente no hace falta. Puedo utilizar directamente los arrays. Así que aquí le vamos a poner que me utilice este array. Ay, no, este es el precio de cierre. Perdón, esto no va aquí. Esto va aquí. Y el precio de cierre anterior... Este es correcto, lo tenemos aquí. Aquí únicamente hemos de señalar que queremos que utilice el índice de 0 de esta array. Vale, aquí tenemos también esto de aquí, a ver qué está haciendo.
Positions total, si no tenemos ninguna posición, o si tenemos alguna posición, y position select 0, no entiendo muy bien, y position get symbol del símbolo 0, vale, se estará refiriendo al del propio símbolo. No entiendo muy bien la finalidad de esto. Position select, vale, selecciona la posición. A ver, pero esto es un poco raro. No estoy muy seguro de si esto funcionará bien. Vale, selecciona, a ver si, vale, sí que funcionará. Prefiero poner symbol, ¿vale? Sí que funcionará porque no vamos a utilizar este asesor experto con ningún otro asesor experto, va a estar funcionando él solo, entonces sí que va a funcionar, pero como os digo, este asesor experto no está muy bien desarrollado, pero queremos hacerlo funcional. Vale, position get symbol, vamos a revisar también esta, el índice 0. Vale, debería de ser correcto. ¿Y para qué está haciendo esto? A ver, si no hay ninguna posición, es que creo que si tú lo que quieres es abrir una posición en largo cuando no hay ninguna posición, esto de aquí ya debería de ser suficiente. ¿Para qué quieres todo esto? Positions total. ¿No veis? Esto de aquí es que me parece absurdo, ¿no? Si no hay ninguna posición o si hay alguna posición, entonces ¿para qué me lo pones? Es que no tiene ningún sentido. Y aparte, no queda muy claro. Quiero decir, esto es un error. Porque aquí estás utilizando un OR y aquí estás utilizando un AND. Crea confusión, ¿vale? Esto es un desastre. Creo que queremos abrir una posición en largo si no hay ninguna posición abierta. Por lo tanto, me voy a quedar con esta parte de aquí y voy a borrar todo lo otro. Qué auténtico desastre. Vale, vamos a ver si esto está bien. Creo que el método by es el correcto. Lo primero que va es el volumen, muy bien. Luego el símbolo y luego va el precio, el stop loss y tal, pero no vamos a utilizar nada de esto. Aquí me ha pasado un color en el lugar de comentario. Tampoco creo que puedas pasar, a ver, un null para un stop loss. Debería ser un 0, en fin. Lo que podemos hacer es no pasar nada de esto y ya está, y utilizará los valores por defecto. Esto aquí me he colado antes. Vale, creo que esto puede ser correcto ya. Y ahora aquí, vale, hacemos lo mismo. Obtenemos una posición por el símbolo. Ups, no un stop flag, sino un símbolo. O no va el símbolo aquí. Espera, tools, position get symbol. Este es el del index. Vale, creo que no hace falta esto, teniendo aquí el position select. Entonces, esto fuera. Vale, quitamos esta parte. Vale, si tenemos una posición colocada de nuestro símbolo y tenemos... esto no haría falta. Si tenemos una posición seleccionada de nuestro símbolo, significa que hay ya una posición. Así que esto no nos hace falta. En este caso, entonces revisaremos cuál es el tipo de la posición. Es que hay que ir revisando todo, ¿eh? La verdad, Gemini ha hecho un trabajo nefasto. No utilicéis Gemini. Antes que utilizar esto, cogéis y desarrolláis el bot a partir de cero o utilizáis otra IA, que las hay que trabajan mucho mejor este lenguaje. Property ID, aquí me ha puesto property integer. Creo que está mal, ¿vale? Creo que está utilizando una llamada a acción que no es la que necesitamos, una llamada de función. Con esta es suficiente. Sí, con esta es suficiente. Entonces voy a borrar esto. Y position type, tampoco estoy tan seguro de que sea este el valor que necesitamos. A ver. Ha de ser una de estas. Vale, sí, position type, esto sí que lo ha hecho bien. Vale, position type, si es una buy y el precio de cierre anterior está por encima de la banda central anterior,
Por el momento no estoy revisando la lógica de si está por encima o por debajo. Esto por el momento voy a cometer el error de presumir que lo ha hecho bien, ¿vale? Porque no es algo muy específico del código de MQL5. Entonces, por el momento eso no lo voy a revisar. Aquí repetimos esto y aquí esto es el mismo error, ¿vale? Vale, para cerrar la posición este método es completamente incorrecto. También pone un color, es que esto no sé qué es. No sé, no tiene sentido. Aquí vamos a utilizar position close, que es este de aquí, y le vamos a dar el símbolo, ¿vale? Y la desviación no hace falta. Este código no va a ser compatible con operaciones que van en ambas direcciones, ¿vale? Sí que la estrategia que estamos programando pues no se va a dar ese caso, porque si tú entras con una compra, vas a cerrar esa compra cuando el precio cruce la media móvil y va a cruzar la media móvil siempre antes de cruzar la banda del otro lado, la banda de Bollinger del otro lado. Así que no es una estrategia que digamos que opere en dos direcciones en ese aspecto, ¿vale? Vale, creo que esto está corregido. Vamos a compilar, a ver si me he dejado algo. Vale, bastante bien. Aquí me he dejado un tipo de dato. Conversión de double a datetime. Ay, no es la IOpen, es la ITime. Vale, ahora sí, ¿vale? Ahora sí. Esta sí que nos va a dar el tiempo de apertura. El IOpen nos da el precio de apertura. Muy bien, pues compilamos y creo que el bot está listo. Vamos a ver si nos funciona. Pero desde luego creo que si nos funciona hay que darle poquito mérito a DeepSeek, poquito mérito al Gemini porque me ha hecho un auténtico desastre. Vamos a abrir la plataforma. Ya estamos en MetaTrader. Voy a cerrar estos gráficos que son de otras pruebas. Y vamos a adjuntar el nuevo asesor experto, o mejor dicho, vamos a testearlo. Vamos a abrirnos aquí. Aquí tenemos el de Gemini, versión 2. Vamos a probar este periodo de 5 años, euro-dólar. He de utilizar la misma configuración para que esta prueba tenga algo de validez. Aunque bueno, creo que Gemini ha recibido un montón de ayuda, ¿vale? Y aquí los parámetros que son los que vamos a utilizar. Vamos a empezar el test y veamos si hemos sacado bien el bot. Vale, sí que se están viendo algunas operaciones. Vamos a irnos a la primera. Y aquí tenemos que creo que el bot está funcionando correctamente, ¿vale? Aquí tenemos una venta, la cerramos aquí cuando el precio cierra por debajo de la banda central. Aquí esta vela no se ve mucho, voy a ampliar. Aquí, esta de aquí ha cerrado por debajo de pelos, lo podemos ver en la ventana de la izquierda, ¿vale? El precio está en 1.11.82.8 y la banda inferior es 1.11.83. Vale, sí, la banda inferior está por encima por solo 2 puntitos. Muy justito, pero ha cerrado por debajo y esto es trading sistemático, así que entramos en compra. No va bien, no va a nuestro favor, pero aquí esta vela ha cerrado por encima, así que cerramos la operación. Y fijaos cómo sí que estamos entrando en todas las operaciones, cerrando cuando el precio se sobreextiende por una de las bandas. Abriendo la operación cuando el precio se sobreextiende por una de las bandas y cerrando esa operación cuando el precio retorna a su media central. Muy bien, pues esto es este bot, esta es la prueba de Gemini. Ahora si nos venimos a los resultados antes de acabar, aquí tenemos el gráfico que nos ha dado este backtest, que es muy similar a los que hemos obtenido en las pruebas de las otras IAs, lo cual nos indica que el bot ha funcionado correctamente, que la estrategia se está aplicando correctamente. Más allá del beneficio y todo esto, esto me da igual. Las pequeñas variaciones que hay entre unas pruebas y otras se deben más bien a slippage o más que slippage, porque esto es un backtest, se debe más bien al tick value, ¿vale? Al valor de cada tick, comisiones y cosillas de estas. Muy bien, pues con esto hemos concluido esta prueba. La verdad es que Gemini no me lo ha dejado nada fácil, ha hecho un trabajo bastante pobre. Creo que Gemini puede ser excelente programando o en muchas tareas, pero desde luego en lo que es programación de MQL5 le queda un largo camino. Creo que antes de terminar voy a hacer una prueba rápida del modelo de razonamiento que tiene, a ver si por casualidad me hiciera un bot mucho mejor a la primera.
Y bueno, si me lo hace, pues quizás lo corrijo aquí o lo corrijo en otro vídeo, ya lo vería. Vamos a verlo antes de terminar, pero tengo muy pocas expectativas, ¿vale? Es por eso que lo quiero hacer aquí, porque lo que he visto en esta prueba es que Gemini no entiende de MQL5. No entiende mucho, tiene una vaga idea. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba rápida y así ya terminamos de evaluar Gemini al completo, porque no voy a volver a Gemini nunca más viendo lo visto. Visto lo visto para esto, ¿vale? Al menos para esto. Ya estoy en el Flash Thinking Experimental. Y bueno, visto lo visto, ya te digo, no creo que utilice Gemini para programar esto, salvo que salga un nuevo modelo. Cuando salga un nuevo modelo ya lo probaré porque puede que se actualicen mejor con la información de MQL que hay en la red, que es bastante. Vale, pues aquí ya me ha dado el código. Voy a copiarlo. No voy a leer nada, simplemente voy a copiarlo. Voy a abrir rápido un nuevo asesor experto, ¿vale? Este le vamos a poner gen. No lo voy a debuguear, ¿vale? Si tiene errores, no quiero hacerte perder el tiempo con una IA que... Le voy a poner una R de razonamiento, o ¿cómo se llamaba? Sí, razonamiento experimental, ¿no? Thinking experimental. Pues una T, E, ¿vale? No te quiero hacer perder el tiempo con una IA que no vas a utilizar, ¿vale? Y este vídeo creo que ya es bastante largo probablemente. Aquí tenemos todo el código, compilemos y veamos a ver qué nos ha hecho. Pues nada, fijaos, la que ha pensado ha hecho el doble de errores que la otra. No sé qué hubiera hecho si me encuentro el doble de errores que la otra con 51 errores. Bueno, da igual, porque al final si voy paso a paso corrigiendo todo como hemos hecho, pues el trabajo es el mismo, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí, con esto ya hemos terminado este vídeo. En conclusión, no te recomiendo utilizar el modelo 2.0 Flash de Gemini para programar MQL5, para programar bots de trading para MetaTrader 5. Esta IA ha dado un rendimiento bastante pobre en este aspecto respecto a las otras que hemos analizado en vídeos anteriores. Así que nada, esta es mi recomendación de este vídeo. Si quieres programar con IA generativa, utiliza una de las otras IAs y aunque no te den un resultado perfecto, siempre puedes ir corrigiendo algunas cosillas como he ido enseñando en toda esta serie de vídeos y como enseño en mi curso de trading con IA generativa. Muy bien, pues esto ha sido todo por este vídeo, espero que te haya gustado, si es así déjanos un like, coméntalo, suscríbete, nos vemos en los mercados.